muchos cristianos que ni siquiera oran. ¿Sí? En los problemas salen corriendo, pero no se lo presentan al Señor. Yo siempre les digo a ustedes que nosotros debemos de ser sabios, ir a los médicos, pero antes de ir a un médico debemos ir primero donde el Señor. Entonces Él mismo se va a encargar de ponernos el médico. Si Él quiere nos sana, si Él quiere lo hace a través de un médico, lo hace a través de un medicamento, como Él quiera, porque no se puede ser fanático. Pero ¿cuál es el pecado? El pecado, como una gran parte de la iglesia ha caído en un fanatismo, negando la ciencia. Hay mucho fanatismo en las iglesias. Yo le llamaría pecado es que yo vaya corriendo a un médico sin ni siquiera ir donde él. Ya eso sería para mí pecado. Eh, Yo primero, en un momento de enfermedad difícil, primero voy donde él. Primero, la primera persona que uno debe de acudir es a la torre fuerte. Digo, Señor, estoy enfermo, estoy aquí para que tú tengas misericordia. Entonces después voy al médico. Ujú. Pero cuando ya vaya al médico, también yo le oro al Señor y siempre órele. Y el Señor, ponme el médico que tú quieras, ponme un buen médico, un hombre que te tema a ti, una mujer, una doctora, un doctor que tenga mucha sabiduría, tal es sabiduría. Y uno lo ve, lo hemos visto en la atención. Digo, ay, eso fue Dios que me lo puso. A mí me han tratado médicos que yo tengo un testimonio del Espíritu. No me gusta ser sensacionalista, pero yo digo, wow, por eso fue Dios. Cómo te cuida, cómo te trata, cómo te respeta, etcétera, etcétera. Eso fue Dios. Hay otros que no, pero entonces uno tiene derecho a seleccionar, cambiar. Puede, porque lo que en médicos hay demás, uno debe ser sabio. Hay médicos que tú no te sientes cómodo, que te pueden estar atendiendo y tú no te sientes bien. A mí me ha pasado, yo no sé a ti, pero me siento grave, mal y ni me acerco por ahí. Un día yo fui a un doctor, llegué a la vista y desde que llegué yo vi como sentí como una potestad en ese lugar. Bueno, me puse hasta la presión, me puse nervioso. Él me estaba chequeando y yo le estaba observando mucho a él. De eso hace unos años atrás. Y, y me puso una cita, todavía me está esperando. Y ni me acerco por ahí. Lo cambié. Tengo uno ahí que me chequea la vista que, bueno, Ricky lo conoces y es como un ángel. Yo no sé si es cristiano, pero me siento tan bien y con tanto respeto y me siento tan bien como mi espíritu, me siento, digo, no, pues ese me lo puso Dios, 100%, 100%. Por eso es bueno orarle a Dios. Cuando vayamos al médico, sí, un estudio de laboratorio, siempre me sentase al Señor. Señor, toma control, toma control. Sí, porque hay que usar la ciencia. La iglesia en estos tiempos de pandemia ha caído en mucho fanatismo. Entonces nos ponemos, porque nosotros, el problema de nosotros, me incluyo yo, como uno somos representantes de Dios, los pastores, y queremos saber más que todo el mundo. Eso no es así, amados. Entonces los pastores quieren aconsejar a los médicos. Ahí yo escuché un pastor en estos días que él decía que él descubrió ya que dónde que está la técnica para uno cuidarse del COVID. Y yo digo, "Oh, déjame ver". Descubrió el helado en palito. Entonces él dijo, el problema está en lavarse las manos. Digo, oye, pero gran cosa, no descubriste nada. Entonces caemos en necedades. Lávese la mano cada ratito que el virus se contrae cuando usted toca algo. No es tanto la mascarilla, entonces se está metiendo ahí en necedad, porque la ciencia está demostrado que un virus se contrae por la vía más poderosa para contraer un virus, para los científicos. Por eso en los hospitales, no ahora, siempre para todos se ponen mascarillas. Si usted ha visto los médicos y ellos les siguen una emergencia la mascarilla, un quirófano, son los aerosoles, las gotitas que están a veces cuando uno habla
y estornuda a 3 metros de uno, a veces hasta 4 metros, esa gotita en los aires se contrae. Entonces son las dos cosas, las gotitas, los aerosoles, es el foco mayor de contaminación, y también tocar, pero las dos. Pero este pastor descubrió que no es la mascarilla, que es lavarse las manos. Entonces está mal. Y eso no es el problema cuando uno se mete a hablar de cosas que no entiende ni conoce. Al menos que sea un pastor médico, como yo, hay un pastor médico en República Dominicana que tiene mucha sabiduría. Aparte de la sabiduría, él es infectólogo, que es Bautista Miguel Núñez. Él ha hablado mucho, a él se puede escuchar con la sabiduría que Dios le da, pero él tiene autoridad porque él es infectólogo, virólogo, microbiólogo él es. Y él sabe de lo que está hablando. Pero un pastor que nunca en el internet eso está lleno de pastores recetando, hermanos. Porque creen que porque usted predica, usted se puede meter, sabe más que el contable porque predica, sabe más que el abogado. Le quieren dar clase de leyes a los abogados. Usted no estudió eso, ni yo. Nosotros estamos llenos de limitaciones. Aunque uno estudie la palabra ya en cosas de economía, yo no sé nada de eso, eso es chino para mí. Tengo que buscar a otro que sepa de eso y que me enseñe y que me ayude. Porque para eso que están los servicios de medicina. Aunque usted alguien sea pastor, si usted no sabe de eso ni opine tanto, está bien que dé una orientación a la iglesia, pero tiene que cuidarse de él. Esos son los médicos, hermanos. Los médicos científicamente ellos han comprobado que la mayoría de los virus se contraen por los aerosoles en el aire y por tocar también, lavarse la mano y la mascarilla. Pero este pastor dice que no, que ahora él descubrió, wow, este es científico. Y eso tiene un solo nombre, necedad. Nunca seamos necios. Uno debe de someterse a las autoridades. Los médicos, ellos saben, ellos manejan las cosas muy bien. En algo quizás no estemos de acuerdo, pero siempre orar por ellos para que Dios le dé sabiduría. Pero no, porque soy cristiano, no creerme la que me la sé toda. Yo necesito la orientación de la ciencia, necesito el abogado, necesito el que estudió algo para que me ayude, porque yo no sé de eso. Aunque sea cristiano, aunque tenga el Espíritu Santo. Entonces, amados, vamos a continuar con el estudio. Yo le ruego, por favor, siempre estos estudios, tenemos un buen tiempo ya hablando de la expiación limitada. Y vamos a continuar hoy. Que teníamos, yo le hice un paréntesis porque profundizamos más de la expiación. ¿Se recuerdan? Hablando de las tres motivaciones para Dios expiar nuestros pecados, que fue su amor, su gracia y la justicia, que había que pagar esa deuda. Porque si Dios no paga la deuda con la justicia, ahí mismo Él deja de ser justo. Y Dios no le puede deber esa deuda con la justicia. Cristo la saldó. Él la cumplió. Entonces, los reformadores, ahí en limitada, se puede decir dos. Hay un grupo que cree que es limitada, yo me incluyo ahí. Hay otros que creen que es ilimitada. Si usted le va a explicar siempre a una gente, explíqueselo los dos para que ellos escojan, que decida él, no yo ni usted, él en cuál grupo se quiere meter. Yo me metí en la limitada por la Biblia. Pero si no te cabe la limitada, que la expiación fue un grupo, que él murió, te puede meter en limitada, no hay problema. Cuando nosotros estamos ministrando aquí, hermano, no me salga cargado por ahí, con carga. Si usted no entiende lo que yo te digo, no te cabe en la mente, eso no es nada, métete en el otro. ¿Sí? Un ejemplo, entonces nosotros ahora estamos hablando de los arminianos, las objeciones que ellos tienen para rechazar la doctrina nuestra, que es limitada, que la expiación es penal, sustitutiva, esas tres características, ilimitada.
Ellos tienen sus objeciones con la Biblia. Nosotros tenemos la nuestra con la palabra. Entonces estamos analizando donde ellos usan las escrituras, donde quiera que dicen todos los hombres o mundo. Ellos dicen que fue para todo el mundo. Pero siempre no te cargue. Si no te cabe que fue para un grupo, que Dios eligió a alguien desde el vientre de la madre, como dijo el apóstol Pablo, me apartó desde el vientre de mi madre. Y como a Jeremías dice que antes que naciese yo te conocí. Porque hace que Dios se revela. Hay una elección, amado. Pero si usted no quiere aceptar la elección, no te cargue. Diga que es universal. Eso no es nada. Y no cae en herejías, no crea. Si los arminianos, para mí eso no es herejías. Yo te puedo decir, no, la oferta es universal y el que decida ser salvo. Porque los arminianos no son universalistas. Hay un grupo que se levantó, que ya eso es una herejía, ese sí. Los universalistas. De ahí se derivó un pensamiento que decía, así como dice ese pensamiento que todos los caminos conducen a Roma, los universalistas dicen que todos los caminos conducen al cielo. Ellos dicen que todo el mundo se va a salvar. Ya eso es herejía, porque eso es antibíblico. Eso sí caen en herejía. Pero los arminianos no son universalistas. Universalistas es que dice que todo el mundo, que no hay infierno, que todo el mundo se va a salvar. Y le quitan todas las responsabilidades a las gentes. ¿Sí? Dice que todo el mundo se va a salvar, que no. Y ellos usan la misma Biblia. Ellos cogen como... es el problema con las falsas enseñanzas. Ellos usan la Biblia. Donde quiera que ellos ven que dicen todo, mírenlo ahí. Como dice, a ver si me llega ese texto, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación, así que dice, lo voy a parafrasear, de nuestros pecados. Y no solamente de los nuestros, del mundo entero. Ellos cogen ese texto y dice que todo el mundo se va a salvar. Y eso está en una falsa exégesis, mala interpretación. Inmediatamente que yo diga... Juan estaba diciendo ahí, y él es la, si yo digo esta noche, y Él es la propiciación de nosotros aquí, de nuestros pecados. Y no solamente de nosotros, de todo el mundo, o sea, del resto de las gentes. Los elegidos de aquí, eso es sencillo, hermanos. Y los elegidos de allá afuera, siempre cuando la palabra dice todo el mundo, no, ahí estaba todo el mundo, está hablando del resto, aparte de lo que estamos aquí, también de todo el mundo, es mucha gente de las naciones. Entonces esos textos hay que explicarlo bien, porque Dios siempre desde Génesis en la Biblia es bien específico. Él llama a un hombre, llama a un pueblo, la predestinación. Entonces los arminianos no son universalistas, porque ellos no dicen que todo el mundo se va a salvar. Están bien ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia que uno disiente de los arminianos? Que ellos dicen que la oferta es universal. Los reformadores, nosotros decimos que la oferta no es universal, eso no es para todo el mundo. Los arminianos dicen que la oferta es universal. Y el que decide ser salvo, usted decide. Y se va a salvar un grupo, los que deciden y los que sean fieles. Esas dos cosas. Decidir aceptarlo, que ahí fue que surgió en el siglo XVII. De ese hombre fue que surgieron los famosos evangelistas. Charles Finney, que él decía que era un pelagiano. Pelagio era un hereje en el siglo V. Después vino Jacobo Arminio en el 16, que ese fue un semipelagiano. Roma es un semipelagiano. Semipelagiano es coger algo de Pelagio y añadirle algo más. La fe más las obras, la gracia más las obras, es un semilla, como hizo Roma. Usted aporta algo y Dios aporta algo. Y así se debe enseñar la palabra. Entonces, en estos temas, siempre cuando usted se lo está explicando a alguien, le dice, mira, si no te cabe en la mente lo que yo te digo, eso no es nada, métete al otro grupo. Así que uno tiene que enseñar la Biblia
para no caer en adoctrinar a alguien, ni lavar el cerebro, ni dictadura. Si usted ve que donde dice todo el mundo, fue a todo el mundo, escoja eso, hermano, no hay ningún problema. Entonces, los arminianos no son universalistas. Ahora, ellos dicen que la oferta es universal. Se le ofreció a todo el mundo, que la gente se que decide. El que decide aceptarlo, pero aparte de aceptarlo, tiene que vivir una vida consecuente en santidad, ser obediente, porque la puede perder, eso sí. Entonces se va al cielo, pero que no va a ir, no todo el mundo va a ir al cielo, sino los que se beben la medicina, dicen ellos. Nosotros decimos que no, que esa oferta tampoco no fue universal. Jesucristo vino a salvar por un grupo de gentes limitado, es exclusivo, mi pueblo, mis ovejas, y ellos van a oír mi voz, ellos me van a conocer a mí y yo lo voy a conocer a ellos, yo lo conozco a ellos, ellos me conocen a mí. La Biblia siempre habla de mis ovejas y dice, esas no son mis ovejas. O sea que eso está claro ahí. Por un grupo murió él. Y eso se llama expiación limitada. Entonces la iglesia está dividida en esos dos grandes grupos. Usted escoge meterse en que cualquiera de los dos. Pero uno tiene que ser responsable, hay que explicárselo a las gentes. Uno le tiene que explicar a la gente, los arminianos, los pentecostales, ellos dicen que la oferta es universal, que usted decida, hay que explicárselo bien. Si te gusta eso, métase ahí. Va a tener mucho choque con la palabra. Los reformadores dicen que no, que fue por un grupo. Hay muchos, gran cantidad de reformadores que ellos dicen que la oferta es universal, por un grupo limitado se vas a salvar. Pero nosotros hay que ser consistente con la Biblia. Jesucristo vino a morir por los predestinados desde antes de la fundación del mundo, por los elegidos, para que esa justicia se le impute a ellos. Entonces esa gente estaba muerta porque morimos con el pecado de Adán. Y Él nos resucita y nos da la fe, nos da el nuevo hombre, y ahí le creemos a través de la fe y nos imputan la justicia. Pero que no, ahí nosotros no hicimos nada porque estábamos muertos. Nosotros ya pasó el día que nacimos de nuevo una primera resurrección, una resurrección espiritual, porque espiritualmente estábamos muertos. Pero siempre, si no te cabe en la mente, yo volví a repetir, donde quiera que. Entonces nosotros estamos leyendo, tenemos un tiempo. Hicimos un paréntesis de 2 miércoles, creo, para profundizar más sobre la expiación, porque es un estudio de referencia y esos paréntesis que hicimos por 2 miércoles, yo quise introducirlo ahí porque usted va a tener esto, para cuando lo tenga todo corregido y lo lea y lo vuelva a estudiar de nuevo. Cuando terminemos los estudios, no se quede ahí. Mire, hay un estudio que yo mismo hoy estaba meditando en él. Yo digo, yo voy a tener que estudiar eso otra vez porque se me olvida mucho. ¿Se recuerdan el estudio que dimos aquí? ¿Están traduciendo a los jóvenes? Ok. El estudio que dimos aquí de la inspiración de las Escrituras, que hace poco que los dimos. No sé, ese estudio, bájelo y léalo de nuevo entero. Que ahí es fácil leerlo porque están todos los textos, no tiene que estar buscando textos. A veces todavía yo estoy viendo pastores con esto de tableta y el iPad, predicando con la Biblia y dicen Mateo 5 y tiene que estar corriendo buscando. Yo lo pongo todo aquí, hay que usar la comodidad. Es muy fácil estudiar la Biblia ahora, hermanos. Por ejemplo, con estos estudios usted lo va entero. Yo ese estudio lo tengo que estudiar de nuevo. ¿Por qué? Porque sentí que a veces se recuerdan el título del estudio, que inspiración verbal, plenaria. Se me olvida mucho esa palabra, inerrancia, que es sin error, de la Biblia, y orgánica. Le pusimos todos esos nombres. Entonces esos nombres yo tengo que estudiarlos de nuevo porque se me están olvidando. Y yo lo busco, el estudio. Sí. Inspiración verbal, plenaria, que es toda la Biblia. Inerrancia,
que es sin errores, y orgánica, porque participaron hombres, y tienen la vida de Dios, y participaron hombres. Entonces eso se olvida. Por ese estudio lo tenemos ahí entero. Tiene que bajarlo y leerlo enterito otra vez, pero analizándolo y meditando en él. A mí me gusta estudiarlo así. Mire, hoy yo cogí, porque usted no lo tiene todavía, yo se lo voy a enviar cuando lo termine y lo corría. Este estudio de la expiación limitada, y lo leí entero de nuevo. Entonces eso es lo que ayuda a uno para poder enseñar la palabra. Siempre, no que sea un ratón de biblioteca, pero que estudie aunque sea media hora la Biblia, léala un poquito, etcétera, etcétera, que ayuda bastante. Entonces estamos hablando de todos esos textos donde dice que usan ellos, los arminianos, donde dice mundo, que ellos dicen que es totalidad. Nosotros estamos demostrando que no es totalidad. Donde dice mundo, quiere decir el resto de las naciones o muchas gentes. En alguna parte puede abarcarlo todo, 100%, pero no siempre. O donde dice todos los hombres, eso no quiere decir totalidad. Como esa de Primera de Juan 2:2, mundo entero, ahí no está hablando de totalidad, ahí está hablando de los elegidos. Él es la propiciación del resto del mundo, de nosotros. Dice, Él es la propiciación de nuestros pecados, y no de los nuestros, sino de todo el mundo. Entonces uno tiene que enseñar bien la Biblia. Si no te cabe, quédate ahí para que no tenga conflicto. Digo, no, es todo el mundo. Quédese ahí si no te cabe eso. Entonces vamos a buscar un pasaje muy usado por ellos, Juan capítulo 6, versículo 33, amados, para analizarlo un poquito. Porque estamos estudiando las objeciones para que ellos refutan esta ministración de expiación limitada. Siempre, hermano, yo te abro mi corazón de toda sinceridad. Cuando yo te estoy explicando esto, puede ser que yo te esté martillando sobre esto, que la expiación es limitada, pero yo no tengo ningún interés, hermano, en que sea limitada. Yo te abro mi corazón. A mí me hubiese gustado, oye, para que entienda bien que yo no estoy aquí manipulándote, de que a llevarte a esto. Yo estoy ministrando porque yo siento que debo ser fiel a la Escritura. Mi palabra está cautiva, la palabra. Porque eso es lo que revela la Biblia. La Biblia siempre habla de un grupo limitado. Llamó a Israel un pueblo y habla de limitación. Siempre la Biblia se revela así. ¿Sí? Pero a mí, si a mí usted me pregunta de sinceridad, siervo, ¿qué a usted le hubiese gustado? Hermano, a mí me hubiese gustado, mira, ni que la gente se pusiera viejo, ¿verdad? Ni se muriera, ¿sí? Ya van dos. Ni se enfermara. Pero ¿qué yo voy a hacer, hermanos? Ya van tres. Me gustaría que todo el mundo sea millonario. Que no haya problema tampoco. Por eso, hermano, pero yo no voy a caer igual. Si usted me dice ahora mismo que eso puede ser, que uno lo pueda conseguir, fácilmente cae en el mundo de los idiotas, como ha pasado con los comunistas. Porque usted sabe lo que es un idiota cuando usted se sale de la lógica y de la razón. O sea, si usted ahora mismo, usted dice, un ejemplo, Ricky, perdóname Ricky, si Ricky dice, no, mire, yo soy mujer, y ahí cae en idiota, usted está viendo que es un hombre, hermano. Y entonces, o una mujer, yo soy hombre, y eso ha pasado con eso de ideología de género. Dije, no, por más vuelta que dé, aunque te mutile, aunque te pongan los senos que lleguen de aquí a la esquina, usted es un hombre, se te ve aquí, y el mollero, el hombro. Y es el problema de esta generación que se ha levantado. A mí me hubiese gustado también que la expiación sea universal, hermano, y ya para todo el mundo. Yo predicaría eso, pero eso no lo dice la Biblia. O sea que yo no tengo ningún interés en que usted reciba, que es limitada. Lo que más se aproxima a la palabra de Dios es la limitada, hermano. Que la oferta es universal, esa ni se aproxima a esto. Entonces yo le doy énfasis a lo que Dios, lo que más se aproxime a la Biblia. En Ur de los Caldeos habían miles de personas. Nada más llamaron a Abraham, hermanos.
Eso se llama gracia. Él pudo haber llamado a quien sea y llamó a Abraham solo y su familia. Sal de tu tierra y de tu parentela. Así que Dios trabaja, amados. A los que antes, Romanos 8:29, conoció, a estos predestinó. A los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, para que lleven la imagen del Hijo. Entonces yo no estoy aquí forcejeando, no, para que usted se mete a ese grupo y crea. No es lo que dice la Biblia. Me hubiese gustado que sea universal. A mí me hubiese gustado que no existiese infierno, porque la Biblia no lo dice. Y no es lo que me guste a mí, es lo que dice la Biblia. Mire, hay gente, personas, pastores, que ellos enseñan una cosa y en el fondo, en el corazón, no están de acuerdo. Y no debe ser así, amados. Ellos dicen, no, pero la Biblia dice otra cosa. Hay que enseñar lo que diga la Biblia. Por eso el movimiento que más me ha gustado a mí, el de la Reforma, porque es el que más claridad tiene con la palabra. Entonces uno tiene que ser un fiel, ferviente seguidor de la palabra de Dios. Ni tratar de demostrar. Hay un peligro que nosotros a veces, cuando empezamos a hablar de los ángeles, etcétera, queremos hablar más de lo que la Biblia dice. Ese es otro peligro. Si Dios se calla, yo me callo. No hablar más de lo que está en la Biblia. Cuando yo hablo del pecado, es un misterio. Porque un santo como era Adán no puede pecar. Pero por ese tiempo hubo una prueba. Ya no va a haber, en el segundo siglo no va a venir más pruebas. Los ángeles, hermanos, no podían desobedecer. Y esa tercera parte de ángeles caídos, que son demonios, que están dijo el apóstol, en cadena de oscuridad, en sitios reservados. Eso fue una prueba también de obediencia. Pero que Dios guardó una parte de esos ángeles santos. Ahora yo no puedo profundizar mucho porque yo no sé esos misterios, hermano, ni usted. La Biblia no revela tanto de eso. Ahora en el segundo siglo no va a haber más pruebas de obediencia porque Dios se va a llevar el pecado de la faz de la tierra. Y esos ángeles van a ser siempre santos y nosotros también, con el Cordero. Entonces Juan 6:33, capítulo 6, versículo 33. ¿Se recuerdan el maná, que era un pan en Israel en los 40 años caminando con Dios en el desierto? Eso era un tipo de Cristo. En el Antiguo Testamento, por todas partes, Dios estaba anunciando a Cristo ya. Ese era un pan, el maná, que era como cilantro, con lo que Dios sustentó al pueblo de Israel por 40 años, cuando salieron de Egipto. Y ese maná es un tipo de Cristo. Entonces aquí en Juan 6:33 dice, porque yo soy el pan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, es el maná. Y da vida al mundo. Ese texto, hermanos, ahí dice que da vida al mundo. Cuando dice da vida al mundo, ¿quiénes son las únicas personas exclusivas que Dios le va a dar vida? Los elegidos, a los predestinados. Él a mí me dio vida. 1 Corintios 15, 45, 44 dice, en Adán somos alma vivientes. Todo el mundo es en Adán alma viviente. Ahí es totalidad, todos. Tenemos el aliento de Dios, un alma viviente. Ahora, hay un grupo, los elegidos son espíritu vivificante. A eso le dan vida. En el mundo espiritual yo estaba muerto y a mí me dieron vida, pero al mundo no le van a dar vida porque el apóstol Juan dijo que el mundo entero está bajo el maligno. Ese está muerto. ¿A quién le da vida? A los elegidos. Entonces aquí dice, y da vida al mundo. Es a los elegidos. Se puede decir a los hombres, a los llamados por él, a las naciones. Ahí no está hablando de que le da vida, porque según este pensamiento, hermanos,
ese pensamiento que da vida al mundo, ahí está diciendo, si le da vida al mundo y está hablando de totalidad, los universalistas dicen que todo el mundo va a ser salvo. Y eso no es bíblico, es una herejía. Entonces, eso hay que saber interpretarlo. Ese es un texto muy usado por los universalistas también. Él le da vida a los elegidos. Él no le va a dar vida al mundo. Ese mismo Juan 6, versículo 51 ahora. Son textos usados por esos hombres para distorsionar la verdad. Juan 6, 51. Usted se puede dar cuenta, hermanos, que lo hermoso que es uno estudiar la Biblia para poder explicarle a otro. Hoy usted va a una iglesia sin criticar y seguro que están hablando que esos mensajes motivacionales, que usted en la cabeza y no cola, que este año es tu liberación, pero ya yo lo sé eso, que usted es un príncipe y aunque usted sea príncipe los problemas van a seguir, pues enséñele la Biblia. Una buena explicación de la Biblia se puede quedar para toda la vida. Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él es el maná. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Quién vas a comer? Los elegidos, hermano. Yo comí del pan ya, el día que me resucitaron. Y el pan que yo daré es mi carne. Porque su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. La cual yo daré por la vida del mundo. En ningún momento ahí está hablando que el mundo entero va a ser salvo. En ningún momento. Ahí no está hablando de totalidad. Ellos usan Juan 6 y 6:33 fue que leímos. Y versículo 51. Ya leímos Juan 6. Donde habla que Él da la vida por el mundo. Perdón, Juan 6, 33. Y da vida al mundo. Y Juan 6, 51. Yo voy a leer un comentario que se puso aquí de unos reformadores. En Juan 6, 33 y Juan 6, 51. Tenga su Biblia en las manos, su iPad, su iPhone, para que estudiemos. Se deduciría que Cristo verdaderamente da la vida a todos los hombres. Con ese texto ellos deducen que le da vida al mundo, a todos, la totalidad, 100%. Es decir, que los salva a todos. Este comentario que me gustó. Entonces, este comentarista muy sabio, él dice, esto es mucho más de lo que los oponentes mismos creen. Porque los oponentes mismos de la doctrina de la expiación limitada, ellos no dicen que la salvación es universal. Y aquí dice que le da vida a todo el mundo. O sea que todavía ese texto, Juan 6, 33. ¿Y cuál es el otro versículo? 56. 51. Todavía ese texto, los arminianos, ellos dicen que la oferta es universal, pero no se va a salvar todo el mundo. Pero aquí dice que todo el mundo es. O sea que eso también contradice a los mismos. Ellos usan ese texto, los arminianos, pero eso es más de lo que ellos piden. Porque los arminianos están bien ahí. Ellos dicen, no, la oferta es universal y usted decide ser salvo. Por ahí dice que le va a dar vida al mundo entero y eso no es bíblico, hermano. Cuando dice que el pan que le da vida al mundo es el que se lo come. ¿Y quién se va a comer el pan? Al que Dios se le revele por Dios. No está hablando de totalidad nunca. Cuando dice mundo es las naciones. Entonces los arminianos, ellos citan ese texto, Juan 6, 33.
Dice, pero mira, le da vida al mundo. Pero ellos mismos dicen que no todo el mundo se va a salvar. Entonces, todavía ese texto dice más de lo que ellos quieren enseñar. Porque ellos, los arminianos, dicen que la oferta es universal, pero no todo el mundo se va a salvar. Se va a salvar los que acepten a Cristo. Y el que la cuide es el que se salva. Pero aquí dice que le va a dar vida al mundo entero. O sea que todavía ese texto le queda grande a ellos. Lo contradice a ellos mismos, los arminianos. Entonces, ¿qué pasa con esos textos así que habla de todo en la Biblia y que habla como de totalidad? Ambiguo, elástico, usted tiene que interpretarlo, hermano, porque para eso, ¿cómo que se interpreta la Biblia? Hermanos, es buscar el pensamiento de Dios de una manera sistemática, toda la Biblia. De texto más claro a más oscuro, una ley hermenéutica. Entonces, cuando usted lea la Biblia y se dice que va a salvar a todos, siempre tenga pendiente en la mente la elección. La elección es un grupo, hermanos. La Biblia dice, todas las cosas las hizo Dios para sí mismo, aún el impío para el día malo. Vasos de honra y vasos de deshonra. Son dos grupos. Entonces, si usted, la Biblia no se contradice, hay que ser consistente. Si usted lee un día que hay vasos de honra y vasos de ira, y después usted lee otro texto que dice todo el mundo tiene que seguir con el pensamiento de Dios, tiene que saber interpretar eso. Deducir que no está hablando de totalidad. Nunca ahí está. La Biblia habla que la salvación es a todo el mundo, hermanos. Porque la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Es un grupo exclusivo. Entonces los arminianos usan ese texto, Juan 6:33, para refutar. Pero los arminianos mismos dicen que no va a salvar a todo el mundo, pues no pueden usar ese texto. Porque ellos dicen que la oferta es universal, pero no todo el mundo se va a salvar, sino los que lo reciben y los que la cuiden. Si usted lo recibe, lo acepta como el evangelista, pero si usted no la cuida, se pierde también, entonces no es todo el mundo. O sea que los arminianos mismos, aunque usen ese texto, no deberían de usarlo, porque se contradicen. Eso pide más de lo que ellos dicen, usando la razón. Porque ese mismo texto aplasta a los arminianos. Ellos lo usan ese. Pero ahí dice que se va a salvar todo el mundo. Bueno, ese texto le podía caer mejor al universalista. Ese sí. Porque los universalistas dicen que se va a salvar todo el mundo, que no existe ese infierno, que todos los caminos conducen al cielo, que nadie se va a perder. Eso le cae bien a ellos. Pero los arminianos no pueden usar ese texto, porque ahí dice todo el mundo, hermano. Lo dice claro, que le da vida al mundo enterito. No es así que lo dice Ricky. La Biblia hay que saber interpretarlo de acuerdo a su contexto, a su historia, en el momento que se dijo. Hay muchas epístolas de Pablo que fueron respondiendo una pregunta, que no está la pregunta ahí, pero que hubo una pregunta, como la de la epístola donde Pablo habla a los corintios de los solteros. Eso fue una pregunta, pero que no está en la Biblia esa pregunta. Le hicieron una pregunta y Pablo dijo, con respecto a la pregunta que ustedes me hicieron, yo le voy a contestar, mejor es el hombre, digo yo, no el Señor, que se quede, si tiene el don de continencia, que se quede sin mujer, etcétera, etcétera. Pero si no lo tiene, para que se esté quemando, que se case. Eso fue una pregunta que le hicieron. Entonces uno tiene que fundamentarse en el contexto de la Biblia. Por eso, para explicar la Biblia hay que pedir mucha sabiduría, porque la Biblia es su propio intérprete. Ese fue un principio hermenéutico de la Reforma. La analogía de la fe. Si usted da una sola interpretación de un texto, analogía de la fe es que tiene que coincidir con toda la Biblia, hermano, porque no se puede contradecir. Entonces ese texto, si lo cogen los reformadores, le queda
ahí para refutar y los cogen los arminianos, también se van a contradecir porque ahí dice a todos. Los universalistas caen mejor y los arminianos no son universalistas. Ellos dicen la oferta es universal, pero se va a salvar un grupo también. Ellos limitan. Lo que pasa es que la limitación de ellos es que los que la aceptan, que la oferta es universal. Y no se van a salvar todos, pero ahí dice todo el mundo, que le da vida al mundo entero. Entonces usted no puede salir corriendo con Juan 6:33 y decir que no, que el mundo entero va a ser salvo por ese texto, hermanos. Que le va a dar vida a todo el mundo. Por eso fue que Jesús, aquel joven que iba a enterrar a su padre, él dijo, deja a los muertos. Cuando le dijo, sígueme, Jesús siempre estuvo claro que hay un grupo que se va para el otro lado. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. El padre que en el féretro estaba muerto y los que lo llevaban estaban muertos espiritual. No a todo el mundo se va a resucitar. Apocalipsis 20 dice, estos son los que participan de la primera resurrección. No todo el mundo va a participar de la primera resurrección. El cristiano, los elegidos participan. Ya nosotros nos resucitaron. Eso se llama primera resurrección, una resurrección espiritual. Como decíamos, el cristiano tiene dos resurrecciones, la física y la espiritual, y una sola muerte, la muerte física. El impío tiene una sola resurrección, la física, pero dos muertes, la física y la espiritual. Hermosa enseñanza. Pero no a todo el mundo va a participar de la totalidad de las dos resurrecciones. Ahí dice todo el mundo ahí. Eso hay que saber interpretarlo. Entonces los arminianos usan eso como argumento y no deberían usarlo porque ellos dicen que no es universal. Ahora los universalistas sí le cae bien a ellos. Ellos pueden usar eso. No, mira, todo el mundo, no hay infierno. Todos los caminos para todo el mundo van para el cielo. Siempre cuando usted enseñe algo con la Biblia, sea consistente. Entonces, ese texto, Juan 6:33, todavía ahí dice que no es un grupo. Todo el mundo lo van a resucitar, todo el mundo, que le da vida al mundo entero. Porque los arminianos mismos, yo le puse aquí, no dicen que la salvación es universal. Usted va a tener este estudio y después quiero que lo estudie bastante más. Hasta estudiar la Biblia es, hermano, hasta que usted no analice todos esos puntos y lo dijera bien, seguir analizándolo hasta que llega un momento que diga, ok, ya yo lo entiendo. Y después lo medita en su mente, déjame ver, ok, etcétera, etcétera, etcétera. Rumiarlo. Sino que la oferta es universal. O sea, los arminianos dicen, le pusimos aquí, porque lo va a tener escrito, que la oferta es universal, la oferta. Pero no se va a salvar todo el mundo, dicen los arminianos. Y solo una parte es salva, los que la reciben. Pero en este texto, si creen que el mundo es la totalidad, en Juan 6:63, todos tendrían la vida, porque dice que da vida al mundo. Entonces a ellos mismos lo contradice ese texto, porque ese texto dice que es el mundo entero que se va a salvar. Y hay que interpretarlo bien. Que le da vida, no al mundo, hermano, a los elegidos, a sus ovejas es que le va a dar vida. Las ovejas de él son aquellas que él va a resucitar. Un día me resucitó a mí y después te resucitó a ti también. Hay muchos que no lo van a resucitar en el mundo espiritual, los no elegidos.
En Romanos capítulo 11, versículo 12, vamos a leerlo. Nosotros leímos ese texto, recuerdo, un miércoles, hablando de expiación limitada. Romanos capítulo 11, versículo 12. Romanos 11, 12. Vamos a estudiar un poquito este libro, Romanos 11, 12, pero siendo sincero, viendo el contexto, a ver de qué está hablando aquí el apóstol Pablo a los romanos. 11, 12. Y si tu transgresión ha servido, eso está claro, hermano, que ahí está hablando a los judíos. Ahí está hablando de dos pueblos, mírenlo ahí. O sea, la transgresión de los judíos. Ahí está hablando de dos pueblos. Eso está claro. Y si su transgresión en el contexto está hablando de judíos y gentiles. Eso ninguno de los teólogos lo discuten. Dice, si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo, ahí no está hablando de totalidad. ¿Por qué no puede ser mundo totalidad? Porque está hablando de dos grupos ya. Inmediatamente que la totalidad tú le quitas un 1%, no es total. Ahí está diciendo que si la transgresión de los judíos, mire, es enriquecer al resto de la gente. Los judíos, recuérdense que tenían un pensamiento. Cuando ellos se excluían, el resto de la gente le decían el mundo. No a nosotros, sino el mundo, el resto, las naciones. Entonces aquí mundos es el resto. Está hablando de dos grupos, nunca totalidad ahí. Porque no puede ser totalidad porque ya sacaron a los judíos. Entonces ahí mundo quiere decir resto. Las demás naciones. Excluye a Israel, las demás naciones. Por eso hay que leer el contexto del pensamiento de Dios. Y su caída, ¿quiénes Dios permitió que cayeran? Esos son los judíos. A los gentiles, ese es el mundo, los gentiles. Aquí lo cambió mundo por gentiles. Ahí nunca está hablando de totalidad. De dos grupos, judíos y gentiles. Gentil joven es aquel que no es judío. Nosotros somos los gentiles. ¿Cuánto más lo será su plena restauración? Hablo a vosotros, gentiles. Ese es el mundo. En el contexto eso está bien claro, que quiere estar confundido ahí. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, como se le llamó al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre, a los judíos. Sigue en el contexto, dos grupos, judíos y gentiles. Judíos y resto se le llama mundo. El resto es mundo. Y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión esos son los judíos, ¿sí? La reconciliación del mundo, ahí no está hablando de totalidad, los elegidos del resto. ¿Qué será su misión si no vida de entre los muertos? Todo eso ustedes lo van a tener aquí. La palabra mundo, que son los argumentos de los arminianos, mundo, y donde dice todos, que no es totalidad, no puede ser por completo inclusiva. Este comentario pusimos. Puesto que el contexto excluye claramente a Israel. Vemos claro que en este contexto Pablo está hablando de dos pueblos, los judíos y los gentiles, en Romanos 11, de dos pueblos. A estos, cuando él saca a los judíos, al resto le dice mundo.
Eso está hermoso, esa enseñanza. Como nosotros aquí, que yo lo repito, lo dije ahorita, Él nos salvó todos los que estamos acá adentro. Y que alguien diga, no, pero el resto de la gente también. Usted dice el mundo, los que están allá afuera. Ese era un lenguaje muy común en los judíos. Cuando Él se volvió a los gentiles, ¿tú sabes cómo era que los judíos decían? Pues se fue al mundo a salvar el mundo. Pero no habla de totalidad, a los elegidos. Los judíos, cuando se excluían ellos decían, por el resto del mundo, no a nosotros y el mundo. Entonces ahí que hay que explicar bien las escrituras. Como dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 2:2, no solamente a nosotros fue propicio, sino al mundo entero, a las demás gentes que están allá afuera. Nunca está hablando de totalidad. Nunca es antibíblico. La Biblia habla que la salvación es para el mundo, porque no se puede contradecir, hermano. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Y le dice a Satanás, el Dios de este siglo la ha entenebrecido, no se puede contradecir. El conocimiento a los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio. No a todo el mundo le van a aclarar como una película las cosas. El que nace de nuevo. Hay muchos que se van a quedar en oscuridad. Por eso la Biblia dice, el Dios de este siglo. Entenebrecer, hermano, es estar muerto, no ver nada. Como le dijo Jesús a Nicodemos, para ver el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. El que no ha conocido a Dios anda con el entendimiento entenebrecido, en oscuridad. No es a todo el mundo. Entonces los judíos al resto de la gente le llamaban mundo. El resto, las naciones, etcétera. Nunca se refiere a totalidad. A veces la palabra mundo, escribimos aquí, se usa en la Biblia para diferenciar la particularidad con Israel. Ya yo lo dije. Siempre los judíos usaban esa terminología. No solamente nosotros, el mundo. Una diferencia de Israel con los gentiles. Y le llaman mundo. Y Dios terminó con Israel, que era un tipo en el Antiguo Testamento. Ya Dios con Israel terminó, no como dicen los dispensacionalistas, que le falta un gobierno, una teocracia para establecerle cuando Él venga. Él terminó con Israel ya, eso era un tipo. Y el Antiguo Testamento se cerró, hermanos. El Israel de Dios, lo dijo Pablo, es el nacido del Espíritu. Hay que estar claro con eso. El verdadero judío es el que lo es de corazón. Ya Él unió, no al final de los tiempos. Ahora Él está unió los dos pueblos ya. Y hay un solo pueblo. Olvídese de Israel, la iglesia. Yo lo digo, hermano, porque a mí me llenaron. A veces yo vi un judío en la calle y nosotros de donde venimos era todos los días. Esto se va a llenar de judíos porque ellos separan a Israel de la iglesia. Hermano, yo tengo que ser fiel con la palabra. Romanos dice que el verdadero judío de Dios es el nacido del Espíritu, el nacido de nuevo. La verdadera circuncisión es la que se hace del corazón. O sea que nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Entonces, por ignorancia con las escrituras, ellos, donde quiera que venga un judío, allá una vez llegó un judío, porque Dios le dio una palabra profética que es antibíblica. Yo creía, como era un bebé para eso, que eso era bíblico, que eso era antibíblico. Y lo pusieron de anciano inmediatamente, porque era judío. Andaba con una kipá y una talí. Entonces hubo otro que cayó, que ese hombre, él es del Caribe.
Y se hizo pasar por judío en la iglesia. Y todo el mundo andaba detrás de él. Porque por la ignorancia del pueblo, cuando el líder le enseña mal al pueblo, la gente andaba detrás de los judíos. Todavía que hay gente que dicen, de que no, ¿tú sabes con quién yo estaba esta mañana? Con un judío. Yo lo bendigo, hermano, pero ya un judío no se vuelva loco, ¿sabe? Ay, sí, es con un judío. Bueno, que te lleve al cielo. Y yo estaba así, hermanos. Digo, y entonces se levantaron los profetas. Esto se va a llenar de judíos. Una sinagoga de judíos. Será de Satanás la sinagoga. Entonces el orgullo de ellos era que la iglesia tenía la misma longitud de una sinagoga judía. Y es verdad, la tenía la misma. Porque ellos tenían esa mentalidad, hermano, que separan a Israel de la iglesia. Y esa dispensación terminó ya. Porque la Biblia dice en Romanos que el Israel de Dios, el nacido de nuevo del espíritu y del agua. El que lo es de corazón. Ay, yo soy judío. Y ya unió los dos pueblos. Están unidos ya. Usted no tiene que poner en el altar una bandera de Israel ahí, hermano. De ese nacionalismo. Gloria a Dios que aquí no hay bandera. La de Cristo. Ahora, si el Estado viene y nos obliga que tenemos que tener una bandera de United States, la ponemos, porque hay que someterse a la ley. Pero hermano, esta nación es Estados Unidos, USA. Esto no es Israel. Yo no tengo que poner una bandera de Israel ahí. ¿Por qué? Yo no tengo que poner bandera aquí de ninguna nación, ni de Dominicana, ni Colombia, Ecuador, no. Entonces a esa iglesia usted no puede caminar en el altar. Esto es lleno de banderas. Porque eso está en la enseñanza, que ellos separan a Israel de la iglesia. Uno mismo, cuando nosotros fuimos llamados por el Israel físico, los hijos de Abraham, orar por ellos, pero tiene que saber cuando esté orando. Porque a veces la iglesia se concentra solo en esa nación física, Israel. Señor, es Israel, que Israel. Hay que orar por la iglesia, que están los dos unidos, Israel, los hijos de Abraham según la carne y los espirituales. Ya Dios lo unió. Ya no son dos pueblos, es uno solo. Entonces el mundo carismático pentecostal cayó en ese mismo error, amado. Las iglesias antes, cuando había una actividad, yo lo viví eso. Y yo también, yo me volvía loco. Cuando entraba alguien con una kipá y todo el mundo se pone, un judío. Ay, la bendición arónica. Entonces ellos venían con la talí y la kipá. Allá a veces se hacían, miren la ignorancia por el liderazgo, 2 oraciones, hermano. Ricky, ¿me podía pasar la toga mía, la talí esa que yo tengo, la bufanda, la skirt? Está bien en inglés, Luis Alberto, skirt. Oye, miren, hermano. Eso era una moda antes, en los 90 y las iglesias, el 2000. Andar con eso se parece a una talí, ¿verdad? Miren. Y una kipá. Entonces llegó un momento que los domingos, como había un judío allá, él se ponía la talí y se paraba al lado del siervo ahí. Digo, pero Dios mío, qué ignorancia en la iglesia. Entonces si el siervo oraba, pero entonces el judío tenía que ver, ellos decían, dije, no, espérate, él nos va a dar la bendición yo creo que el número 6, bendición arónica. Y el judío venía y haciendo musaraña. Los judíos hacen mucho así, ¿verdad, Ricky? Y todo el mundo, hermano, porque a la gente le gusta la brujería, ¿sabes? Todo el mundo, ay, me va a bendecir el judío. Ahora sí me van a aumentar el sueldo y me van a dar todo, a pagar todas las deudas, porque fue judío que lo bendijo. Pero ese judío, hermano, anda por ahí todo chavado, ¿sabes? Porque él no puede ni con él mismo.
Entonces él venía y daba, bueno hermano, ya yo oré, ahora él venía con la talí. Pregúntele a mi esposa, los domingos, la bendición arónica. Pero él no hablaba nada de hebreo, era que el Señor te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce a ti su rostro y tenga de ti misericordia. Y la gente brincando. Y wow, me bendijo el judío. Y siempre estaban con una talí. Entonces había otro del Caribe que andaba con su talí, con un chofar y la kipá. Y todo el mundo lo rodeaba. En la iglesia, la ignorancia que llegamos nosotros. No, ese es judío. Hubo otro que lo pusieron a predicar los domingos, porque era de que judío, pero el hombre lo que era, era judío, hermano, de un campo de Dominicana, cibaeño, pero tú sabes lo que pasó con él, que el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, como judío, como de una 10ª generación, porque el bisabuelo dije que era judío. Si la descendencia en dominicana, porque le abrieron las puertas a los judíos, hay muchísimos. Ricky, gracias. Entonces metieron el hombre en la iglesia. No lo apartaron de anciano. Porque cuando una iglesia está ciega, cuando tuercen la Biblia, caen muchos errores. Y el hombre cogió y predicando los domingos ahí. Y todo el mundo, no, que es un judío. Él predicaba con la talí. ¿Cómo que nos falta? Y tú sabes, usted diría, ¿por qué que cae en todo eso? Es por el movimiento el movimiento carismático es así, hermanos. Que le gusta el mover y que hay muchos errores. Porque no hay cosa, porque eso tiene por una moda. No hay algo que más llama la atención. Un domingo, un judío con una talía en la iglesia y tocando un chofar. Papá, y con la kipá, la gente se queda. Tanta ignorancia. El pueblo de Dios. Entonces las gentes, cuando usted empieza a enseñarlo, diga, no hermano, cuando usted ve un judío por ahí, ámelo, respételo. Pero hermano, ese no es Dios, por Dios. Porque estábamos enfermos antes con los judíos. ¿Tú sabes quién pasó? Viene el domingo, un judío. Y en las emisoras, los pentecostales lo anunciaba. El domingo va a predicar un judío aquí. Pero hermano, gran cosa. Por la ignorancia. Porque ellos creen que los judíos están más cerca de Dios. La palabra dice, el corazón contrito y humillado, no despreciarás al Señor. Ni varón ni hembra, ni bárbaro ni escita, ni judíos ni griegos, uno solo en Cristo Jesús. Los lavados por la sangre del Cordero. Entonces en el Antiguo Testamento él estaba tratando con un pueblo que era un tipo, hermanos. Hasta que llegue Cristo. Y ahora está tratando en el Nuevo Testamento con todo el mundo. Eso quiere decir todo el mundo, todas las razas. Antes eras con los judíos solo, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora el resto del mundo. Eso quiere decir mundo, no totalidad. Con todo el mundo. O sea, el resto de las gentes, las naciones o todas las razas. Que es el universalismo del Nuevo Testamento. Vamos a continuar el domingo, el miércoles, para que no se vaya muy tarde. Déjame yo poner un marcador aquí para continuar. Y yo se lo digo, amados, si hacemos ese énfasis, porque yo estaba así, yo con los judíos, por ignorancia. Y gracias a Dios que por lo menos la iglesia está más tranquila con eso. Pero antes era en una iglesia que había un judío, ellos creían que tenían a Dios agarrado por las manos porque hay un judío.
Y todo eso fue una sombra. Dios escogió un pueblo para una enseñanza espiritual. Ya terminó con Israel. Ahora el Israel de Dios es la iglesia. Entonces, los judíos al resto del mundo, ellos se le llaman, valga la redundancia, el mundo. Un judío habla así es. No, pero mira, se volvió el mundo. El resto, no nosotros, el mundo, no totalidad nunca. Nunca en la Biblia tenga ese pensamiento. Aunque usted lea un texto y se confunda, que diga todos, aunque lo lea así textualmente, el mundo entero, siempre tenga pendiente que son los elegidos. Esos son los que se van a comer el pan y van a creer. Y a los elegidos, los predestinados, es que Dios le va a dar vida. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tus enseñanzas. Danos mucha sabiduría para entender, comprender tu santa y bendita palabra. Que esta palabra se quede plasmada en nuestros corazones. Llévanos bien a nuestros hogares y la bendición tuya esté con nosotros todos los días hasta que Cristo venga. Danos mucha claridad con las Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.